Haga crecer esta semilla en nuestros corazones, Padre. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Mire, quiero compartirle en esta noche preciosa un tema al que le hemos puesto por título el Hadash de Dios. Wow, el pastor dice sus palabras, pues espérese, va a ver que es bien interesante. Fíjese de que en nuestra vida natural, ¿verdad? Nuestra vida natural pareciera que fuera como ese tronco, ¿verdad? Algunas veces parece ese tronco cortado y seco, ¿verdad? Que a veces nosotros pensamos que ya no va a prosperar, que ya no va a dar más de sí. Elijitas, vení. Que ya no va a dar más de sí, sino que estamos, pero recuerden que estamos en las manos de última hora que me va a tocar que editar, ¿verdad? Pero le decía, retomando la idea, déjeme que me regrese a la idea que tenía. Nuestra vida algunas veces pareciera como ese tronco que está ahí, ¿verdad? Cortado, que no hay esperanza, para él, ¿verdad? Sino que está destinado a la destrucción. Déjeme decirle que sin Cristo Jesús así estábamos, destinados a la destrucción. Pareciera que ya no había esperanza para nosotros, que toda esperanza se había acabado y agotado. Pero al conocer a Cristo Jesús, de la nada, de ese tronco muerto, el Señor nos dio otra oportunidad. Dígale a su hermano, Dios nos dio otra oportunidad. Puede ser que algunos desde pequeños el enemigo quería matarlos, otros ahora quizás con vicios, con enfermedades, con decepciones, con tragedias, los quería matar, pero el Señor les dio otra oportunidad. Entonces tenemos que aprovechar esa oportunidad. Entonces, fíjese pues. Entonces, por ejemplo, este verso que le quiero leer, mire, hasta le puse unas sus ramitas para que usted se sienta así en ambiente, ¿verdad? Que se sienta así, ¿verdad? Que el Señor está haciendo algo. ¿Cuántos creen que el Señor está haciendo algo en su vida? Amén, ¿verdad? Sí, creámoslo con nuestro corazón. Fíjese que Isaías 43, 19 dice, yo traigo un renuevo, ya está germinando. Ay, mire, es que esa palabra me gusta. Porque como le decía, pareciera que estábamos destinados a la destrucción. Pero la palabra del Señor dice, yo traigo un renuevo que ya está germinando. Quiere decir que está ahí, mire, latiendo, que ya está a punto de crecer, que ya está a punto de reventar y salir, iglesia. Entonces tenemos que aprovechar nosotros esa bendición. Dice, ¿no se dan cuenta? Yo le he hablado mucho, pero este pasaje el Señor me habló a mí desde agosto de este año. ¿No se dan cuenta que ya está germinando, ya está creciendo un renuevo? Sí, dice, pondré un camino, dice, en el desierto y ríos en el sequedal, donde no había nada, donde estaba solo seco, donde aquello que raspaba tu vida. Ahí el Señor va a empezar a fluir con agua de bendición. Va a empezar a fluir donde estaba tu necesidad. Ahí el Señor va a fluir con mayor fuerza. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto pueden decir amén? Y pueden darle un fuerte aplauso al Señor, decirle, sí, Señor, yo creo eso. Entonces, eso es lo que el Señor trae para ti en este nuevo año. La oportunidad ya te la dio. ¿A cuántos el Señor les ha dado una nueva oportunidad? A todos nos ha dado el Señor una nueva oportunidad. Pero ¿qué estamos haciendo con esa nueva oportunidad que nos dio el Señor? Usted sabe, mire, así un repaso rápido de la Biblia. ¿A quiénes se les dio una nueva oportunidad? Vamos a poner un ejemplo. A José. Usted sabe que a José lo vendieron, ¿verdad? Y lo metieron en una cisterna. Sus propios hermanos lo vendieron. No lo maten. ¿Cómo lo vamos a matar si es nuestro hermano? Mejor vendámoslo, dijeron. Muerto no valía nada. Vivo sí le sacaron dinero todavía. Y lo vendieron. Y usted sabe que él fue, de ahí se fue a la esclavitud. De la esclavitud se fue a la cárcel. De la cárcel se fue al olvido. Y en el olvido estaba cuando Dios se recordó de él.
Y lo mandaron a llamar y usted sabe, le dieron otra oportunidad. Y mire, él aprovechó al máximo la oportunidad que le dieron. Se volvió el segundo en todo Egipto. Después, era el segundo después de Faraón. Era el primero en Egipto. No había nadie más arriba de él, solo Faraón. Me deja que le dé otro. Mire, ¿sabe a quién le dieron una oportunidad? A ver, ¿en quién pensaría usted que le dieron una oportunidad en la Biblia? Jonás, ¿verdad? Vaya, mire, Jonás. Ese Jonás estaba muerto. Dice que en el vientre del pez fue al Seol. Descendió hasta las profundidades del Seol, dice el pez. Por eso es de que no creo que haya sido una ballena, porque una ballena no puede llegar hasta el Seol. Fue un pez o un monstruo marino. Y mire, y del vientre del pez lo vomita en la playa. El Señor le dio otra oportunidad. Le pregunto a usted, ¿aprovechó él la oportunidad o no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Sí, estaba enojado, ¿verdad? Señor, él construyó una sombra, él mismo se hizo una sombra y Dios hizo que creciera una plantita, ¿verdad? Mire, creció así la plantita y le hizo sombra, pero ni aún así. ¿Sabe qué es figura eso? Que muchos están buscando su propia sombra. Muchos están buscando su propia sombra, no estar debajo de la sombra de nadie, sino su propia sombra. La sombra de la rebelión. Pero bueno, no estamos hablando de eso. Pero mire, le voy a decir uno más. Barrabás. Qué oportunidad la que le dieron a Barrabás. Condenado a muerte, crucifixión, veredicto, culpable. Y decía, destino, la cruz. Y mire, cuando en eso sale aquel hermoso hombre de Dios, santo hombre de Dios, golpeado, desfigurado. Y cuando lo ponen, ¿a quién quieren escoger? ¿A Barrabás o a Jesús? Mire, hay algunos que dicen que era Jesús de Nazaret y Jesús Barrabás. Algunos estudios así dicen que se llamaba Jesús Barrabás y Jesús de Nazaret. A mí me gusta, me llama la atención esto porque, claro, en la Biblia no lo dice, pero algunos investigadores, ¿verdad?, dicen que otro nombre que él tenía era Jesús Barrabás. Vaya, mire, ¿qué es lo que le quiero entender con esto? Así va a ser en esta vida. Dios te va a ofrecer algo, pero el enemigo también te va a ofrecer algo que va a parecer como que fuera el Señor el que está contigo. ¿Sabe a quién también le hicieron eso? Abraham, ¿verdad? Se le aparece Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Y se le aparece también el rey de Sodoma. Y el Melquisedec, que era rey de Salem, rey de paz y de justicia, le ofrece pan y vino. Pero el rey de Sodoma le ofrece, mira, no me des nada a mí, le dice, quédate tú con todo el dinero, con todo el botín, pero dame las almas de los que llevas, dame las vidas. Ay, mire, qué terrible. Ok, pero ¿por qué le digo esto? El Señor está haciendo una oportunidad nueva. Dígale a su hermano, aprovechemos la oportunidad que Dios nos está dando. Mire, vamos a ir caminando porque, aunque la noche es joven, ¿verdad? Jeremías 29:11, esta es la palabra que el Señor tiene para ustedes y para todos nosotros. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Mire qué bellísimo. Un futuro y una esperanza en el Señor. ¿Sabe que muchos no pueden vislumbrar más allá de su vida? Porque piensan de que quizás mañana no van a amanecer, de quizás dentro de un mes no van a estar.
Pero la palabra del Señor te dice, no te preocupes, yo estoy contigo y tu futuro es claro, tu futuro es de bendición. Yo tengo mis planes, dice el Señor, son de bendecirte para que te vaya bien. Ese año que viene, 2019, los planes del Señor siguen siendo esos: bienestar y no calamidad, paz y no guerra, vida y no muerte. Dice, para daros un futuro y una esperanza. Mire, la esperanza es algo que permanece. Yo sé que usted lo sabe el pasaje, yo se lo he enseñado en otras ocasiones. Porque dice la verdad, dice la palabra del Señor, dice, y ahora permanecen. ¿Se recuerda? ¿Permanecen qué? ¿Cuáles, iglesia? Ayúdeme. La fe, la esperanza y el amor. Y de estos tres, ¿cuál es el mayor? El amor. Pero no dice que los demás no permanecen, permanece la esperanza. Entonces la esperanza en cada hijo de Dios debe estar ahí latente. Claro, por eso es que nuestra esperanza la debemos de poner en Dios. Nuestra vida la tenemos que poner en el Señor. Y mire cómo dice este verso. Entonces dígale a su hermano, los planes del Señor son de bienestar para ti, no te preocupes, dígale. Haga ese ejercicio, dígale, no te preocupes, los planes del Señor para tu vida son para bien. Isaías capítulo 40 y verso 31 dice, mire este se lo sabe de memoria este verso. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Mire, le pregunto, ¿habrá alguien que esté cansado aquí? Pastor, si yo me levanté desde las 2 de la mañana y estoy muy cansado. Pastor, otro, yo desde antier no he dormido nada, pastor. Hay algunos que vienen viajando desde la mitad del mundo que no han dormido. ¿Sabe por qué? Porque allá en la mitad del mundo a saber cómo era, ¿verdad? Si era de noche o de madrugada y vino aquí a caer y todavía no va a poder dormir. Pero mañana, no, más tarde se va a dar su buena dormida. Ahí le vamos a decir a la hermana Silvita que no lo deje dormir. Entonces, para que el lunes duerma. Mire. Pero ¿cuántos esperan en el Señor? No. ¿Cuántos esperan en el Señor de verdad? Dice que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Y mire, y me gusta porque dice, se remontarán con alas como las águilas. Mire, quiere decir de que le van a salir alas de águila. Uy, pastor, ¿y cómo va a ser eso? Yo no sé. Pero si la Biblia dice que nos van a salir alas de águila, créale al Señor. Como quien dice, en los momentos difíciles, en los momentos de las tormentas, te van a salir unas alas. Y las alas del águila te van a hacer volar sobre la tormenta. Porque las águilas, hermano, vuelan sobre la tormenta. Mire qué ave esa más fuerte. Cruza los vientos y sube y llega hasta arriba de la tormenta. Él mira la tormenta desde arriba y ve cómo está haciendo todo el problema abajo. Y el águila volando, solo un medio aletazo, porque allá arriba a saber qué viento hay, ¿verdad? Cuando ya va a caer a la tormenta, otra vez, y se vuelve a levantar el águila. Cuando mira que la tormenta pasó, vuelve a meterse. Y dice aquí, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán los que esperan en Jehová. Mire, iglesia, yo quiero poner mi esperanza en Dios, quiero poner mi esperanza en Jehová, en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque hay quienes están cansados físicamente, porque han tenido un trabajo agotador, pero hay quienes están cansados en su interior. Y ese cansancio, ese agotamiento, ese sí es difícil a veces hasta identificar. Porque cuando alguien está cansado, yo ya le expliqué, ¿verdad? Cabecea, mete goles, se vuelven buzos, ¿verdad? Así, ¿verdad? Como la pregunta, ¿verdad? Usted sabe que los buzos se sientan así en la lancha y se tiran para atrás, ¿verdad? ¿Por qué no se tiran para enfrente los buzos? ¿No se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué? ¿Cómo? Porque caen en la lancha, ¿verdad? Caen adentro y ellos quieren caer en el agua, ¿verdad? Pequeño chiste para distraerlo ahí, ¿verdad?
Pero los que esperan en el Señor, se les saldrán alas de águila. Entonces nuestra esperanza tiene que estar puesta en el Señor, iglesia. Ahora imagínense los aguiluchos, ¿verdad? Las pequeñas águilas. Usted sabe que todos lo sabemos, pero yo nunca lo había visto. Bueno, nunca lo he visto en persona, lo vi una vez en un video de naturaleza. El águila adulta o el águila papá o mamá pone a la aguilita arriba de él y anda volando. Y de repente se da la vuelta y viene el aguilucho para abajo. Y viene para abajo y tiene que aprender a volar. Mire, fíjese que cuando el águila o el aguilucho ya está grande en el nido, los nidos de las águilas son grandes, 2 metros más o menos de circunferencia. Son grandes los nidos. El águila papá o el águila mamá se para en la orilla del nido y empieza a hacer sus alas así. Y ese movimiento genera un aire, un viento que le molesta a la aguilita, ¿verdad? Que tiene que desacomodarse y quitarse de ahí, ¿verdad? Y ver qué hace. Hasta que lo sacan del nido. Uy, qué papás más desnaturalizados, pensará alguien, ¿verdad? No. Le está enseñando. Por eso nuestro Padre, Jehová de los ejércitos, bueno, yo no sé si es su Padre, pero mío, es nuestro Padre. De repente empieza a hacernos así con sus alas, porque ahorita tal vez alguien estará pensando, disculpe pastor, pero Dios no tiene alas. Entonces, ¿qué hacemos con el Salmo 91, verdad? Sí dice que Él, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la... ¿verdad? Ay, debajo de sus alas, ¿verdad? Estará seguro. Ay, mire qué bellísimo. Entonces a veces papá empieza a mover sus alas, ¿verdad? Sus alas y nos empieza a soplar ese aire y nos empieza a inquietar. Pero lo que está haciendo el Señor es que nos quiere ver volar, iglesia. Quiere que nuestra esperanza la tengamos solamente en el Señor y no en la circunstancia que estamos viviendo, sino aprender a ver más allá de las circunstancias. Porque si solo vemos las circunstancias, porque todavía estamos en el nido. Dígale a su hermano, ¿en dónde estás? Dígale. ¿Estás todavía en el nido? Are you still in the nest? ¿Todavía estás adentro del nido? Quiere decir que hay algunos que todavía están así, ¿verdad? No han roto el cascarón todavía, pero están en el nido. Pero mire, si usted ya creció, ya le salieron plumas, sus alas ya están grandes, en algún momento papá va a empezar a soplar el aire. Y nos va a hacer volar, nos va a hacer que nos salgamos del nido, porque Él quiere que aprendamos a volar sobre la tormenta. Y si de repente estábamos en la tormenta, pero cuando empecemos a aprender a volar, vamos a ir arriba de las tormentas y vamos a decir, Señor, ahora entiendo por qué me estaban pasando todas estas cosas. Ahora yo sé que tengo que poner mi esperanza en ti únicamente. Entonces, iglesia, mire, los que esperan en el Señor renovarán fuerzas. Esta es una noche donde el Señor quiere renovarnos nuestras fuerzas. ¿Pero cómo? Poniendo nuestra esperanza. Por eso este año que viene, iglesia, es un nuevo ciclo que el Señor está comenzando con nosotros. Es un nuevo ciclo que el Señor está empezando en nosotros y que tenemos que aprovecharlo. Tenemos que aprovechar la bendición. Mire, vamos a ver un poquito más. Mire, esta iglesia, hay una esperanza. Mire, te lo voy a leer mejor. Hebreos capítulo 7 y verso 19. Pues la ley nada hizo perfecto. Y supuestamente la ley era para perfeccionar, ¿verdad? Pero dice, la ley nada. Diga nada. Nada hizo perfecto la ley. Y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Y es por medio de la sangre de Cristo. Mire, la ley no nos pudo cambiar. Con la ley nosotros aprendimos lo que era el pecado, pero no podíamos cambiar. La ley nos decía, pecaste, eres culpable, reo de muerte, infierno. Y todavía los más osados, que en vez de infierno encuentres gloria, ¿verdad? Y por si ves una nube.
La ley nos señalaba. La ley nos decía imperfectos. Pastor, ¿y la gracia no nos dice imperfectos? ¿Qué será más fácil, iglesia, la ley o la gracia? ¿Quién dijo ni una? Puede ser, ¿verdad? Que las dos son difíciles. Porque la ley era solo si te encontraban. Pero la gracia es si lo piensas, si lo deseas en tu corazón. Entonces quiere decir que la gracia es más difícil que la ley. Pero la ley dice nada hizo para cambiarnos. Solo la sangre de Cristo nos puede cambiar, iglesia. Solo la preciosa sangre del Señor es la única que nos cambia. Mire, por eso es que cada vez que usted y yo tenemos, reconocemos que es la sangre de Cristo, aprovechemos la oportunidad, iglesia. Mire, cada vez que nos acercamos a la mesa del Señor, es una oportunidad nueva para limpiarnos. Pastor, disculpe, pero yo estoy bien limpio, bien limpia, porque yo antes de venir me eché glemo en mi cabello a la hora del shampoo. No, si fuera la apariencia externa, qué fácil sería, ¿verdad? Pero no es por fuera, es por dentro. Dígale a su hermano, es por dentro. Entonces, mira, ayúdeme a predicar esta noche. Pregúntele a su hermano, ¿estás limpio por dentro? ¿Cómo nos limpiamos por dentro? Le pregunto, iglesia, ¿cómo nos limpiamos por dentro? ¿Cómo nos limpiamos? Glemo no vaya a tomar, ¿verdad? Porque pan y vino con la sangre de Cristo, eso es lo único que nos limpia. Y por eso cuando nos acercamos a la mesa tenemos que aprovecharlo. Mire, le voy a decir algo. El Señor Jesús dijo, ¿cuánto he deseado participar con ustedes de esta Pascua? Porque ya no lo voy a volver a hacer hasta que regrese. Pero Él no dijo que no lo hiciéramos nosotros, sino que Él dijo, por eso todas las veces que lo hagáis, hacedlo en memoria de mí. Esta palabra memoria en griego se dice anamnesis, que significa traer, hacerlo presente y decir, Señor, aquí, bueno, Señor, lo hago por ti. Tú me vas a ayudar, tú me vas a limpiar. Porque es por medio de la sangre de Cristo que encontramos una esperanza mejor. Diga, una esperanza mejor. En la sangre de Cristo. Mire, quiero que veamos este otro. ¿Qué es lo que hace la esperanza en nosotros? Porque estamos viendo la esperanza. No le dije, ¿verdad? El Yashad de Dios es la esperanza de Dios. Lo que Dios tiene para nosotros. Por eso si usted y yo esperamos en el Señor, iglesia, mire, llevamos las de ganar. Aún así parezca que el partido nos llevan 3-0, no importa. Si el Señor le dijo, espere, porque en el último momento pueden decir, puede pasar algo y dan tiempos extras. Ay, mire, ¿a cuántos les han dado tiempos extras aquí? Ay, ¿verdad? En algún momento pareciera que nosotros ya nos dijeron ya, iban a hacer y se acabó el partido, ¿no? Y cuando lo iban a hacer, salen con el rótulo y antes era a mano, ahora es digital, ¿verdad? Y le dan vueltas, sí, digital. 10 minutos más, 10 minutos extra. Y en esos 10 minutos puede pasar cualquier cosa, iglesia. Para eso usted no se preocupe. Mire, le invito para que le diga a su hermano que tiene a la par, no te preocupes. El Señor es tu ayudador. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Primera de Juan capítulo 3 y verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Entonces, el verso 3, y todo, dice, el que tiene esta esperanza. ¿Cuál esperanza? ¿Cuál esperanza, iglesia? Que le veremos como Él es. Ay, iglesia, mire, yo no sé si usted quiere ver al Señor. Hay algunos religiosos que dicen, no, Dios no se puede ver.
Pero no, mire, si lo queremos hacer conforme a la palabra de Dios. Dice que los cielos cuentan su gloria. El firmamento anuncia sus obras. Entonces quiere decir que cuando nosotros vemos el cielo y el firmamento, estamos viendo al Señor, sus obras. Vaya, pero si queremos ir más profundamente, la Biblia dice, miren, uno de mis versos favoritos, ya se lo he dicho muchas veces, es más, hasta me gustaría preguntarle cuál es, fíjese, pero se lo voy a decir, por aquello que se le haya olvidado. Juan capítulo 14 y verso número 21. El que me ama guarda mis mandamientos, dice. Y mi Padre le amará y yo le amaré y me manifestaré a él. Esta palabra manifestar en griego significa hacerse visible. Ay, iglesia. Entonces, una de las formas como nosotros vamos a contemplar al Señor, si nos purificamos, es amando la palabra del Señor. Ame la palabra. Cómase. Dice que aquellos que no aman la palabra van a pagar el precio. Los que desecharon la palabra van a pagar el precio. Por eso usted, iglesia, usted y yo no desperdiciemos la palabra de Dios. Aproveche la palabra del Señor. Y dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él. O sea de que no solo la esperanza de verle, sino que nuestra esperanza puesta en Él. ¿Qué efecto produce cuando un hijo de Dios tiene su esperanza en el Señor? ¿Qué efecto produce, iglesia? Según ese verso. ¿Qué efecto produce que usted ponga su esperanza en el Señor? ¿Cómo? ¿Cómo? Se purifica a sí mismo. Es decir, se guarda del pecado. Pastor, disculpe, pero nadie es infalible. Claro que nadie es infalible, pero para eso está la sangre de Cristo. ¿Acaso no el apóstol Juan decía, hijitos, no pequen? ¿Usted ya leyó ese pasaje? Hijitos, no pequéis. Perdónenme. Pero si el apóstol Juan dice, no pequéis, quiere decir de que él vio la oportunidad y la aprovechó para no pecar. Y después dice, pero si alguno de ustedes peca, abogado tienen. Aleluya. Abogado tienen, dice, a Jesucristo el justo. Ay, ay, ay. Mire, su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Por eso, iglesia, mire, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es el llamado desde el Antiguo Testamento. Sed santos porque yo soy santo. Ese es el llamado del Señor. Pero esto se da solamente cuando hemos puesto nuestra esperanza en el Señor. Es que por eso, iglesia, si nosotros queremos dar renuevos, si queremos crecer, si queremos desarrollarnos en nuestra vida personal, debemos de poner nuestra esperanza en el Señor. Únicamente en el Señor, iglesia. Mire, vamos a ir un poquito más adelante. Mira, ahí le tengo su ramita para que la disfrute, esa rama. La verdadera esperanza no avergüenza. Vaya, mire Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Iglesia. Pero fíjese que la palabra avergonzar, en otras versiones se dice desilusionar o defraudar. Entonces dice, la esperanza no desilusiona, no defrauda. Pero para que usted y yo no defraudemos, porque mire, si usted tiene su esperanza en el Señor no lo va a defraudar. Los que defraudan somos nosotros. Los que desilusionamos somos nosotros. Pero para que esto no pase, dice que debo de tener comunión con el Espíritu Santo. Con el Espíritu de Dios debo tener comunión. Si yo no tengo comunión con el Espíritu Santo, a saber si tengo una esperanza fuerte. Porque tener esperanza, iglesia, es saber que alguien le va a ayudar aunque no lo mire. Es estar usted en el desierto y decir, alguien me va a venir a ayudar aunque usted no mire más que arena por todos lados. Mire, han encontrado, salió una noticia que iban en un barco en la India. Un barco así alejado de la costa, lejísimo. Y de repente miran
un elefante pequeño nadando. Para empezar dije yo, ¿cómo alcanzó hasta allá? Solo medio así se miraba. Y lo ayudaron, lo sacaron, lo jalaron y lo llevaron a la orilla. Por favor, perdóneme tal vez el ejemplo que le estoy poniendo, pero para él ya no había esperanza. Yo no sé si usted alguna vez ha visto cómo nadan los elefantes, o no sé si sabía que los elefantes pueden nadar. ¡Qué bárbaros los elefantes! Pero bueno, lo que le quiero poner es el ejemplo. ¿Qué pasó? Para él ya no había esperanza y cabal un barco que, miren, donde de casualidad lo agarra y lo rescata. ¿Sabe que así nos ha pasado a nosotros muchas veces? ¿Me perdona que le diga algo? A veces hemos puesto nuestra esperanza en el Señor y el Señor nos ayuda y nosotros le volteamos la espalda. Nosotros no le respondemos igual al Señor como Él nos dio y nos olvidamos del Señor. No lo buscamos, no le agradecemos. Como aquellos leprosos, 10 leprosos, ¿verdad? Le voy a preguntar algo que siempre le pregunto, a ver si me está poniendo atención. ¿Cuántos leprosos llegaron a darle gracias al Señor Jesús? ¿Verdad? Ya todavía cayeron algunos, ¿verdad? Ninguno, porque el que regresó ya no estaba leproso, ¿verdad? ¿Cuántos ex leprosos llegaron a darle gracias? Uno. Porque de ahí los otros 9 tampoco tenían lepra, pero no le fueron a dar gracias al Señor. ¿Sabe qué significa esto? Y me asombra, porque yo sé que a usted le gustan los números, ¿verdad? El 90% de las personas que reciben un favor de Dios nunca le dan gracias, según ese verso. 90%. Solo uno, vaya, y llegó el que menos se imaginaban, ¿verdad? Qué impresionante, iglesia. Entonces, mire, poner nuestra esperanza en el Señor, necesitamos la comunión con el Espíritu de Dios. ¿Por qué no le dice, Señor, yo quiero tener comunión con tu Espíritu? Quiero tener esa comunión. Yo quiero poner mi esperanza en ti, Señor, mi vida en ti. Quiero refugiarme en ti. Yo quiero ser renovado, Señor, ser cambiado en alguien diferente. ¿Acaso no dice Romanos 12? Yo creo que tengo ese verso aquí, vamos a ver. Bueno, Romanos 12, antes de leerle Romanos 12 dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos, dice, transformaos mediante la renovación de vuestros pensamientos. Romanos 12, 1. Entonces quiere decir que muchos, por ser conformistas, no buscan ser renovados. Quiere decir que no tienen esperanza, no han puesto su esperanza en el Señor. Pero mire, Proverbios 23, 17 dice, no envidie tu corazón a los pecadores, antes vive siempre en el temor del Señor. El verso 18, porque ciertamente hay un futuro y tu esperanza no será cortada. ¿Cómo? Si no envidiamos a los pecadores. ¿Sabe qué pasa? Que a veces decimos, ¿y por qué le va mejor a este impío 7 suelas? Si yo soy tu hijo, ¿qué digo, hijo? Tu hijazazo, Señor. Mira qué bárbaro soy. Es que qué bárbaro soy, Señor. Y mira, ¿y por qué me va mal a mí? Puro el publicano y el fariseo, ¿verdad? Yo soy ecuánime, Señor. Mira, yo hago todo, mire, soy nítido. Ninguno puede salir justificado así. Dios lo que ve es el corazón. Dígale a su hermano que tiene a la par, Dios mira tu corazón. Dice, porque ciertamente hay un futuro y tu esperanza no será cortada. Porque para muchos su esperanza sí es cortada. Muchos que esperan la ayuda y el auxilio no la reciben. ¿Por qué? Por esta característica. Porque no aman a Dios. Porque se fijan en las cosas terrenales. Por eso es de que es cortada su esperanza. Uy, pastor, pero ¿por qué Dios permite eso? No es que Dios lo haya hecho. Cada uno de nosotros se lo busca. ¿Sabe qué pasa? Que muchas veces culpamos a Dios por nuestras introducciones de extremidades inferiores, ¿verdad? Nosotros metemos las extremidades inferiores
Por si no me entiende, al final me pregunta y le enseño en el diccionario cómo dice, ¿verdad? Y a veces estamos culpando a Dios por eso. No, primero tenemos que reconocer. ¿Habrá alguien aquí que necesita la ayuda de Dios? Alguien que le diga: Señor, yo te necesito, mi esperanza eres tú, Señor. Desfallezco si tú no eres mi esperanza. Mire, Moisés le decía: Señor, si tú no vas conmigo, mejor que... Es que tiene que... Si sabe lo que Moisés decía: si tú no vas conmigo, mejor que... Mejor digo, no me muevo de aquí. Pero, ¿sabe qué él estaba diciendo? Mátame si tú no vas conmigo. ¿Sabes qué? Mejor mátame. ¿Sabes qué? Bórrame de tu libro mejor. ¿Qué le estaba diciendo? Mátame. Y a veces nosotros no decidimos cambiar. Mire, Moisés era un hombre que tenía un carácter, ya se lo he dicho, ¿verdad? Despescueza egipcios, ¿verdad? Mire, miraba un egipcio y decía: ahorita me lo voy a echar, ahorita me lo voy a quebrar. Y le hacía la llave del diácono, ¿verdad? Y le quebraba el cuello. Y después tranquilamente, ¿verdad? Hacía el pase del perrito, ¿verdad? Así. Cavaba un hoyito y lo enterraba ahí. Aquí no pasó nada. Pero Dios estaba viendo. ¿Sabe que muchos de nosotros enterramos las cosas que debemos entregarle al Señor? Por eso es que a veces nuestra vida no prospera. Y era bravo, ahora soy... Antes era enojado y ahora soy bravo. Porque lo entierra. Antes era bravo y ahora muerde, ¿verdad? Y el último, este sí es el caso, los casos más difíciles. Ahora muerde y da rabia, ¿verdad? Esos son los casos más graves. Pero cuando nosotros decidimos entregarle al Señor las cosas que no le agradan, por muy difíciles que parezcan, es como le estamos diciendo: Señor, en ti pongo mi esperanza, Señor. Mira, yo no sirvo, Señor, yo te lo entrego. Mire, yo se lo digo, a mí, mi pastor allá en Guatemala, cuando yo era joven, recién convertido, que servía con todo mi vigor y toda mi fuerza, estaba en todos los cultos, yo ya se lo dije, no faltaba ningún culto, como joven, a ni un culto. Hasta en el culto de damas me iba a meter. Y por si no me cree, pregúntale a mi esposa, o un día que venga mi hermano y pregúntale. Nosotros nos metíamos al culto de damas, ahí estábamos los dos. Pero el pastor me decía, así bien cariñosamente: vos no servís. Vos no servís. El que sirve es Cristo adentro de ti. Ay, iglesia. Mire. Y de paso que yo me traumé por lo que me dijo, ¿verdad? Uy, es que ese pastor no me quiere. No, yo aprendí. Y aprendí, iglesia. Por eso es cuando su pastor se le acerque. ¿Cuántos tienen pastor? Aleluya, Padre, gracias. Por eso cuando su pastor se le acerque y de vez en cuando le dé una exhortación jalón de orejas de vez en cuando, ¿verdad? Usted diga: mi pastor me ama, gracias, Señor. Nunca piense de que es porque no le amamos. Es porque, al contrario, es porque le amamos. Cuando les hablamos y les decimos las cosas es porque los amamos y queremos verlos mejor. Porque es como que cuando se corta una plantita, ¿verdad? Hay unas plantitas que están todas así, las pobrecitas, con unas ramitas. Se cortan las ramitas que no tienen y se le echa agüita y de repente crece mejor la plantita. Así somos nosotros. ¿Acaso no dice la Biblia que aquel que no da fruto, qué dice que le pasa al que no da fruto? Lo cortan y después ¿cuál? Y lo queman, ¿verdad? Lo cortan y después lo queman. ¡Ay! 2 muertes, muerte en primera y muerte en segunda. Cortado y después al infierno donde ya no puede salir. Pero aquel que da fruto, ¿qué? Al que da fruto,
Usted dijo, al que da fruto, le echan su agua, su abono, y ahí, no, al que da fruto lo podan, todavía, igual le cortan las ramas que están todas ahí secas y feas, se las corta, y si la plantita pudiera, ¡ay, ya no me corten! Pero cuando la cortan y la podan, y les empieza a crecer aquella ramita, aquella plantita tan fuerte, y de repente empieza a sacar sus botoncitos, empieza a sacar sus flores, y de repente empieza a sacar sus frutos. Por eso es necesario, iglesia. No se me sienta si de repente algún día le decimos, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así, ¿verdad? Así, ¿cómo te va, ovejita? Y otras que las agarra así, oye, pastor, bueno, es que es para ver si eran de buena, si eran así, para verlos, si no lloraban, ¿verdad? Amén, pero ponga su esperanza en el Señor, amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Fíjese que aquí dice la palabra, ciertamente hay un futuro. Esta palabra se dice en hebreo akarit, y lo que significa es el último o final. Entonces dice, porque ciertamente en el final, al final, tu esperanza no va a ser cortada. ¿Sabe qué me da a entender esto? Que a veces el Señor permite las cosas y nos lo va a explicar hasta el final. Dígale a su hermano, hasta el final. Le pregunto, si dice que hasta el final nos van a explicar o nos da a entender eso, ¿qué debemos hacer nosotros? Claro, ¿verdad? Llegar al final, soportar. Por eso es de que dice, al que venciere, al que llegue al último, ese va a ser un vencedor. Porque vencedor no es aquel que ganó su primer batalla, no. Vencedor es aquel que ganó la última, no la primera, porque la primera todos la podemos ganar. La última, que usted ya vaya, y aquí hay otra más, y hasta cuando el Señor ya venga, esa va a ser la última. Entonces nosotros tenemos que hacer, mira, entonces, ciertamente en el final, o a la última, mire también lo que significa. Dice, porque ciertamente tu posteridad no será cortada. Tendrá esperanza tu posteridad. Y cuando se refiere a la posteridad, se refiere a sus generaciones que vienen, o sus generaciones que ya están. Porque a veces, mire, hay algunos padres, yo no, aquí gracias a Dios no hay ninguno, pero en la Biblia yo los leo. Algunos padres que con que les vaya bien a ellos, aunque a sus hijos les vaya mal. Pero ahí dice, si pones tu esperanza en el Señor, tu posteridad, tu descendencia no va a ser cortada, porque has puesto tu esperanza en el Señor. Mira, eso es para que le dé un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Y mire, y dice, remanente también significa remanente. Mire, pareciera de que ya no tenía nada, pero tiene un remanente. Un remanente es algo que quedó. Por ejemplo, para que me entienda la idea, al decir remanente hubo un tornado y pasó y quedó un remanente, un poquito nada más. Hubo un diluvio y quedó un remanente, 8 personas. Un pequeño remanente. O sea que lo que está diciendo es, mira, aunque parezca que te van a destruir, no te preocupes, va a haber un remanente. Va a haber un poquito. Mire, para que lo pongamos según lo que estamos viendo desde el renuevo, ¿verdad? Va a quedar una ramita tierna, ahí chiquitita, con una pequeña raicita, pero va a empezar a agarrar de ahí y esa ramita va a empezar a crecer y se va a hacer, de ahí va a salir, de donde tú menos pensabas, de ahí va a salir la bendición para tu vida, para tu casa, para tu familia. Solamente pon tu esperanza, ocúpate de poner tu esperanza en el Señor. Dígale a su hermano, pongamos nuestra esperanza en el Señor. Por eso este año, iglesia, se lo vuelvo a decir, este año que viene, el Señor va a renovar nuestra vida, va a renovar nuestra esperanza, va a renovar todo lo que tenemos, iglesia. Pero si lo creemos y si nos movemos en eso. Miren, voy a ir un poquito más rápido. Si tal vez alguien me ayuda con el piano, ahí, ¿está Aldo? Aquí, pasa, y tú también, nada, me pasa. Salmo 31, 24 dice, fortalezca, mire iglesia, casi ya estoy terminando aquí, porque quiero ministrar.
Fortalezcan su corazón, sean valientes, todos los que esperan en el Señor. ¿Cuántos esperan en el Señor? Sea valiente entonces. Si usted está esperando en el Señor, sea valiente, iglesia. ¿Sabe qué está diciendo? Mira, probablemente van a venir problemas. Probablemente el enemigo te va a querer atacar, te va a pelar los dientes, los colmillos, de vez en cuando te va a pegar una tu mordida. Pero tienes que ser valiente. Porque lo que Dios está buscando son hijos de Dios, hombres y mujeres valientes, que no se achicopalen. Bueno, no sé cómo decir eso en mexicano o en otro idioma. No sé qué. No se aguaden. ¿Cuál otra? No se agüiten, dice. ¿Cuál otra dijo usted, hermano? En Ecuador, ¿no? Don Agüitator. No se den por vencidas. Ay, de quedadito. En Guatemala decimos, don't be desespered. No se desespere. Aunque parezca, iglesia, muy difícil la lucha. Aunque pareciera que ya no hay más solución. No desespere. Siga hasta el final. Siga hasta el final. Porque pareciera de que no está resuelta ninguna. No hay solución. Pero en Cristo sí hay solución, iglesia. En Cristo sí se puede. Está la sangre de Cristo que nos limpia, que nos ayuda, que nos fortalece. Y está su Espíritu Santo que nos da la fuerza para seguir avanzando. Entonces, iglesia, te digo, ¿quieres que tu esperanza sea fuerte? ¿Quieres renovar una esperanza nueva? Dice ahí, sean valientes. Sé valiente. Mire, ¿sabe qué? Dígale a su hermano, sé valiente, hermano. Sé valiente. Todos los que esperan en el Señor. Quiere decir que los que no esperan en el Señor no son valientes. Oh, sí, Señor, en el nombre de Jesús. Mire, le voy a dejar otra ramita. Y ya casi voy a terminar, mire. Romanos 12:2. Ay, mire, es el que le decía, ¿verdad? Pero le puse aquí los colores. Mire, ya le dije el verso. ¿Para qué? Que no nos adaptemos a este mundo. ¿Para qué? Para poder conocer y entender cuál es la voluntad de Dios. Entonces, iglesia, si de verdad queremos buscar la renovación en nuestra vida, no nos adaptemos a las cosas de este mundo. ¿Sabe que el mundo a veces nos atrae? Aunque ninguno me diga amén, ¿verdad? Atraídos por el mundo. Pastor, ¿cómo así? Pero si no somos seres humanos. Sí, pero dice la Biblia que nosotros fuimos trasladados del mundo de las tinieblas hacia el mundo de la luz, admirable en Cristo Jesús. Entonces quiere decir que sí hay dos mundos, una batalla entre mundos. El mundo de las tinieblas te quiere tener ahí para que no te traslades al mundo de la luz, a la luz admirable de Cristo Jesús. ¿Y cómo te va a traer? Con cosas del mundo. Claro, yo entiendo, ¿no? Un cristiano ya no va a ser atraído con vicios, porque eso ni modo, ¿verdad? Entonces, si todavía se siente atraído por vicios, o que diga, no, si nada más me voy a tomar una, porque una no es ninguna, dos es media y tres es una, y cuando resulta bien bolo. Un cristiano yo diría que ya no tiene esas cosas. Bueno, a veces caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? Pero pensemos, un hijo de Dios ya no, esas cosas del mundo ya no le atraen. Que le diga, mira, vamos a ir a una fiesta. ¿Qué digo fiesta? Una fiesta. Se va a estar ahí la banda del recodo y los recoditos y los requetecoditíos, ¿verdad? Entonces por eso no ofrendan, ¿verdad? Porque solo con eso de la banda del recodo se mantiene. Y a veces pensamos que esas cosas no nos van a afectar, pero a la larga nuestra vida es contaminada.
No, pastor, lo que pasa es que usted es un exagerado. Pues piense como usted quiera. Piense como usted quiera. Pero el Señor, hasta el Señor Jesús le dijo a las multitudes. Mire, es que no me canso de ponerle este verso. Yo se lo he dicho muchas veces, ¿verdad? ¿Cuál, pastor Pérez? No me presione, ahorita se lo voy a decir el verso. Está el Señor Jesús predicando, enseñando, ¿verdad? Y de repente el Señor te busca tu mamá y tus hermanos. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? ¿Qué les dijo? ¿Se recuerda qué les dijo? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quién es mis hermanos? Y se voltea con los que estaban oyendo, los que estaban escuchando la palabra que él estaba dando. Son ustedes que hacen la voluntad del Padre. Le pregunto, en nuestra sociedad moderna, entre comillas, en nuestra sociedad o sociedad moderna, ¿cómo se viera que uno desprecia a su mamá y a sus hermanos y a su familia? ¿Cómo se viera? ¿Cómo? Y Jesús lo hizo. ¿Por qué? Él supo poner un límite. Porque sabía que lo iban a contaminar. Entonces, nosotros decidimos si estamos en el mundo de tinieblas y nos queremos quedar ahí, o nos decidimos estar en el mundo de la luz de Cristo Jesús. Uy, aunque no me diga amén, ¿verdad? Ay, las cosas es que cuando uno va conociendo al Señor Jesús, uno tiene que tomar decisiones. Claro, después el Señor Jesús le dijo a Juan, ¿verdad? Se lo dijo en la cruz, pero ahí sí ya estaba su mamá. Ni modo, lo vio que estaba muriéndose. Madre, he ahí tu hijo. Juan, he ahí tu madre. Y se le encargó, ¿verdad? Porque llegó a donde estaba Jesús. Mire, es que se lo tengo que decir porque usted sabe que su mamá llegó a buscarlo porque pensaba que se había vuelto loco. Por eso es que lo llegó a buscar. ¿Acaso nunca le han dicho a usted, loco? Estás loco. ¿Qué estás haciendo a las, qué? 10 de la noche. Uy, ya son las 10, no me voy a poner a las 8 de la noche mejor. ¿Qué estás haciendo a las 11, 12 de la noche ahí en una iglesia metido en lugar de estar celebrando? Pero qué mejor fiesta que estar con el Señor, iglesia. Qué mejor que esperar un año nuevo, la bendición nueva, el renuevo, una esperanza nueva. Ay, ya me pusieron la luz ahí, pero espérese, espérese. Quiero ver, creo que tengo uno más acá. Mire esto, hacia eso vamos y con este me voy a despedir. Colosenses 3:11, una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro y escita, esclavo libre, sino que Cristo es todo en todos. Llegar a la unidad perfecta de Dios. Pero ¿cómo podemos llegar a la unidad perfecta si adentro de mí mismo no hay mi propia unidad? Porque mi alma desea hacer las cosas que no le agradan a Dios y meterse más con el mundo. Y mi espíritu quiere hacer lo que el Espíritu Santo le dice de buscar más del Señor. Hay un conflicto adentro de nosotros. Cuando empecemos a tener unidad adentro, vamos a empezar a ver la unidad por fuera. Y hacia eso es donde Dios nos quiere llevar. Hacia esa unidad perfecta. Porque mire, el Señor no se va a llevar a una iglesia que no esté unida. Y le explico. No que seamos buenos cuates y qué tal y cómo estás. No, primero tenemos que estar unidos nosotros. Que mi alma se sujete a mi espíritu y mi espíritu haga lo que el Espíritu Santo le indica. Entonces mi cuerpo va a reaccionar y va a hacer la voluntad de Dios. Usted sabe que hay 3 clases de voluntades: la buena, la agradable y la perfecta. A veces nos quedamos con las 2 antes, pero nosotros deberíamos de hacer la perfecta voluntad de Dios. Esta noche es una buena noche, iglesia, para que meditemos
en la voluntad perfecta de Dios. El hecho de que usted esté aquí es porque está aprendiendo a hacer la voluntad perfecta de Dios. Alguien preguntará, pastor, ¿cuál es la voluntad perfecta de Dios? Porque es fácil decirlo, ¿verdad? Pero la voluntad perfecta de Dios es aquella que el Espíritu Santo te habla a tu corazón, a tus oídos, en tu corazón. Es la que Él te dice, búscame, entrégame esto. Y cuando aprendemos a hacer la voluntad perfecta de Dios, mire, todo va a ser tan fácil. Y aunque nos toquen que podarnos, que nos corten, ¿verdad? Una ramita que no está muy buena, nos la cortan y nos empieza a salir fruto. Eso es lo que Dios quiere, iglesia. Un ramillete de flores preciosas, un jardín precioso del Señor. Y entonces, sí, mire, voy rápido. Entonces, Tito 3:5, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Iglesia, no podemos ser renovados si no tenemos comunión con el Espíritu Santo. Por eso digámosle al Espíritu Santo esta noche que nos transforme. ¿Le gustaría a usted decirle en una oración al Señor, Señor, necesito de ti, renuévame con tu espíritu? Pero esto tiene que ser algo que salga de su corazón, de su corazoncito, iglesia. Que usted le diga, Señor, yo necesito de ti. Si hay alguien aquí que necesita ser renovado, o que quizás su esperanza ha menguado y que necesita de Dios, vamos a hacer un ejercicio de fe. Yo le invito a que se ponga de pie y que le diga al Señor, Señor, aquí está mi vida. Que le diga al Señor, el Espíritu de Dios está en ese lugar. dígaselo con sus propias palabras ahí. Órele al Señor. El Espíritu de Dios se mueve En este lugar. Dígalo, ¿para qué está? Está aquí para consolar. ¿Sabe qué? Levante sus manos al cielo. Está aquí para Sus manos en alto. liberar. Está aquí. Eso para es. guiar. El Espíritu Una vez más. de Dios está Con sus manos en alto, aquí. dígale. Eso, qué precioso. El Espíritu de Dios está en ese lugar. Oh, sí, Señor. Solo quiero estar donde